Compañeros y compañeras, un saludo desde Costa Rica. Espero estén muy bien y disfrutando nuestro curso sobre el Antiguo Testamento en su parte segunda. Eh, este video es para conversar sobre algunas de las ideas que ya colocaron en el foro en torno a nuestra primera sesión sobre el profetismo, ¿no? Donde tuvimos unas dos lecturas que nos dieron una idea general de aspectos fundamentales, ¿no? Sobre el profetismo, desde cómo entender el término profético hasta buscar sus orígenes, tanto en la literatura y la tierra bíblica como el entorno que no vinculamos claramente con los textos bíblicos, y finalmente en los procesos de redacción, ¿no? Cómo es que estas palabras que emanan de los profetas se convierten en texto. Entonces, quisiera simplemente mencionar algunos aspectos que me parecen importantes seguir enfatizando, especialmente cuando reflexionamos en torno a la literatura profética. Y aquí voy a hacer referencia a algunas de las anotaciones que yo vi en los comentarios que ustedes colocaron, ¿no? Primero que todo, me llama la atención a la pregunta que plantean sobre cómo saber que un profeta dice la verdad, ¿no? Aquí yo respondí a esto en mis apuntos sobre preguntarnos más bien qué es lo que quiere decir un profeta cuando habla o cuando profetiza, o una profeta, ¿no? ¿Por qué esta segunda pregunta, no? En algunos momentos en el texto bíblico se insiste sobre la validación de una palabra profética como algo que se cumple. Y entonces por eso es que muchas veces se tiende la noción de que el discurso profético es básicamente vaticinar el futuro. Y ese profeta será reivindicado, tendrá respaldo cuando las cosas que dijo se cumplieron. Esto es una forma de comprensión del profetismo. Y sin duda alguna lo tenemos en la Biblia. En la Biblia hay, especialmente en las tradiciones de la Biblia hebrea, tenemos comprensiones, y que quede eso muy claro la palabra, comprensiones del ejercicio profético como dar o vaticinar o anunciar que algo va a suceder y que el cumplimiento sea el respaldo de esto, ¿no? Y lo tenemos en tradiciones, por ejemplo, como las de Elías y Eliseo, ¿no? De los profetas más antiguos. Pero la noción de verdad es complicada cuando hablamos de profetismo, porque se reduce a lo que pasa y a lo que no pasa. La noción de verdad en el profetismo tiene que ser ampliada para poder ser comprendida de mejor manera, ¿verdad? Y por eso es que necesitamos también cambiar la idea de la figura del profeta. Y muy bien lo dice Abrego de Lacy, ¿no? Cuando él dice el profetismo implica un modo de acceso a los planes de la divinidad, ¿verdad? Y él plantea esta idea cuando está escribiendo, en su libro, perdón. Y vemos claramente que al final de cuentas la profecía es una mediación. Y la profecía lo que busca es, en la comprensión de la figura profética, intentar discernir y expresar lo que éste intuye es la voluntad o el querer de lo divino. Y esto es muy diferente y esto es muy importante porque al final de cuentas la figura profética es una mediadora que discierne, que vislumbra, que busca responder a partir de su experiencia, de sus tradiciones, a partir de lo que le compone como persona, responder a la pregunta de lo que Dios está diciendo o haciendo. Por eso en nuestra sesión inicial yo les decía que tuviesen cuidado de equiparar profecía con justicia social, porque al final de cuentas la profecía es una mediación y no necesariamente tiene un interés político específico o por un grupo, sino que simplemente busca ser un canal de acceso a lo divino. Y en otras palabras, siendo canal de acceso a lo divino, básicamente lo que nos da son las intuiciones, lo que él o la profeta ve a partir de su experiencia, de sus vinculaciones con el entorno, ¿no? Las maneras en que se manipula este ejercicio profético son muchas, perdón, que se manifiesta, ¿no? Veíamos por un momento que los profetas de la corte simplemente eran preguntados, ellos respondían a las preguntas. Otros hacían estos momentos extáticos con música, ¿no? Y entraban en trance y a partir de este trance emitían una serie de juicios, palabras, vaticinios. Otros simplemente intuían lo que iba a pasar. Hoy podemos hablar de Venezuela. Un profeta podrá decir, y hoy caerá el gobierno de Maduro.
sin tener una preferencia política, por lo menos en este caso, hoy caerá el gobierno de Maduro. Lo puede estar diciendo porque ya ve las sombras del gobierno de los Estados Unidos moviendo sus fichas para invadir Venezuela. Y ahí no tiene que ser ningún sabio, no tiene que venir un mensaje de lo divino, ¿no? Es simplemente poder ver lo que está pasando en las circunstancias y en el entorno. Entonces, esto tenemos que tenerlo muy claro. Vincular el profetismo a la experiencia que está viviendo la persona. Por eso los grupos proféticos siempre estaban en constante en constante emisión de discursos que eran relevantes para su sociedad. Por ende, la idea de profetas nos queda colocada de una manera más compleja, ¿no? Como una figura que es portavoz, que habla en nombre de Dios, que discierne, que media, ¿no? Y vamos dejando un poco el rol de esto, de que profecía es lo que se cumple. No. La profecía es una manera de hablar de lo divino. Y puede ser que hable a futuro o puede ser que hable de otras maneras. El profeta Elías en su momento, que es considerado profeta, se convierte en profeta porque va y denuncia el asesinato de Nabot, por ejemplo, ¿no? Aunque va a vaticinar la debacle de la monarquía israelita en manos de Ahab, su rol profético está relacionado fuertemente con la crítica que hace al gobierno en ese sentido, ¿no? Entonces, muy bien. Por otro lado, Abrego de Lacy nos ayuda a ver la amplitud de las mediaciones divinas en el mundo antiguo. Y él vincula la profecía especialmente a los grupos que vienen de Aram, o sea, del norte de la Palestina, en una tierra que llamamos Mari, ¿no? Pero sin duda alguna él también ve los vínculos que puede haber con Egipto, que puede haber con Mesopotamia, lo que nos recuerda que muchas de las prácticas y de las ideas que tenemos en la Biblia son parte de ese entorno cultural, ¿no? Del que pertenece la Palestina, Israel en este caso y Judá. Es importante que el autor nos señala que el profetismo pudo haber surgido con mayor fuerza en el norte y mayor antigüedad. Y interesantemente, allí es donde tenemos la mayoría de manifestaciones proféticas en las tradiciones de la Biblia hebrea, ¿no? Entonces esto nos dice que tal vez el reino del norte tendría condicionantes diferentes que suscitaron estas figuras. Recordemos que desde la arqueología el primer reino que surge no es el reino del sur, como dice las tradiciones de Samuel y Reyes, sino es el reino del norte, con las figuras de la familia de los Omridas, de donde viene Ahab. Y entonces uno podría vincular la monarquía como institución con estos movimientos proféticos, tanto de corte como anticorte. Esto es otra cosa, ¿no? Y hay un elemento muy importante. Abrego de Lacy dice que hay distintas expresiones del profetismo, ¿no? Y en ese sentido, él dice, y vamos a leer por acá, él dice que hay profetas que pertenecen a la corte o que están en contra de la corte, profetas que hablan en términos simbólicos, profetas que denuncian claramente un hecho inapropiado, hay profetisas, hay hombres, hay profetas vinculados al culto, hay profetas vinculados a la política, hay profetas ermitaños que tienen que ser consultados por las personas, hay profetas que solamente son accesibles al rey. Entonces, hay escuelas de profetas y profetas individuales. Tenemos entonces un fenómeno muy amplio de esta figura profética, lo que nos lleva de nuevo a tener una postura crítica, ¿no? No podemos reducir la idea del profetismo a una sola idea, a una sola concepción, a una sola práctica, sino que debemos considerar que era un fenómeno, un movimiento amplio, ¿no? Con distintas características. De nuevo las mediaciones también, ¿no? Los sueños, las visiones, las maneras simbólicas de expresar, por ejemplo, cuando Isaías camina desnudo y envía un mensaje con su cuerpo y con su acto, son distintas formas de comprender y transmitir lo que se considera parte de lo divino. Y es aquí donde nosotros y nosotras nos convertimos en personas que empiezan a abordar críticamente esto y también más desde el lado del fenómeno religioso. ¿Qué significa entonces nuestro rol como mediadoras de lo divino y mediadores? ¿Y de dónde viene nuestra inspiración? Que es otro de los temas, ¿no? ¿Cómo logramos determinar que lo que sentimos viene de lo divino viene de allá? ¿Cuáles son los canales de comunicación? ¿De qué formas validamos, no? Westermann hablaba de los tres preguntas que se hacen a la literatura profética y una de ellas es ¿quién habla?
¿Es la palabra de Dios o la palabra del profeta? Entonces, de nuevo, en las visiones más tradicionales se diría que el profetismo es simplemente la voz de Dios mediada por un ser humano. Desde la ciencia bíblica debemos decir que la voz es la voz del profeta. Quien habla es el profeta. Quien está y sus palabras hablan de su comprensión sobre lo divino. Conrad Schmidt nos contribuirá en términos del proceso de redacción. Nos recordará que no todo profetismo fue elaborado de manera oral primero y luego escrito, ¿no? Sino que él nos va a dar un gran recorrido de la intervención de los escribas. Y eso nos recuerda entonces que al final de cuentas el profetismo es el ejercicio de mediar y traer un mensaje que consideramos divino, ya sea oral o escrito, ¿no? ¿Qué nos queda aquí? El aspecto de mediador, la motivación profética parece ser de la experiencia. Las figuras que se consideran llamadas al rol profético median y disciernen lo divino a través de la experiencia de vida y por supuesto de las posturas que tienen en esa experiencia. Por eso vamos a encontrar a Jeremías, por ejemplo, y a Ananías, que son dos profetas que piensan distinto en términos del rol de la corte de Jerusalén cuando viene Babilonia, ¿no? Y ambos profetizan de manera distinta. Entonces, que espero que nos vaya quedando un poquito más claro las ideas en torno al profetismo desde la exégesis, en torno a las tradiciones del Antiguo Testamento o Biblia hebrea. Muy importante insistir en la noción de la figura profética como aquella que intenta discernir y mediar los planes de lo divino. Nada más. Si lo vinculamos con justicia es porque nos hemos encontrado con personas que disciernen a Dios desde la clave de la justicia o desde proyectos antiviolencia, por ejemplo. Y esta va a ser una de las claves. Luego podemos nosotros y nosotras validar y decir que una figura profética para nosotros y nosotras hoy es la vinculada a la justicia, la que tiene sus pies y sus ojos aterrizados en lo que sucede y que ve en Dios una fuerza que se recuesta en favor de las personas marginadas y oprimidas. Eso ya sería nuestro componente y nuestra comprensión, a la luz, por supuesto, de las tradiciones bíblicas, donde algunos profetas tienen esas características. Entonces, espero sus ideas, sus comentarios y espero que sigamos en conversación sobre este tema. Un abrazo.